por favor, el abogado Jean Paul que va, o Paul, ¿cómo le decimos? Jean Paul Jean Paul, Egredes. ok. Ya, que va a hablar, es experto en derecho penal y va a hablar sobre esta ley que está ahorita en coyuntura nacional, que es el análisis del proyecto de ley económica urgente para desarticular la economía criminal en la lucha contra la inseguridad. Estimado doctor, una pregunta. El nombre es bastante extenso y llamativo, pero ¿cuál considera que es la parte más importante del contenido dentro de este proyecto de ley? Bueno, buen día, gracias por la invitación. En realidad yo considero que el proyecto de ley que ha sido propuesto por el señor presidente de la República es un proyecto que sí se ajusta en cuanto a la intencionalidad a esta lucha contra las organizaciones criminales, en tanto y en cuanto se pretende con mucha fuerza, ¿no es verdad?, acabar con aquellos colaboradores, financistas y personas de tercer orden que tienden a ejecutar actividades a favor de las organizaciones narcocriminales. Entonces, en una primera lectura de este proyecto de ley remitido por el señor presidente, uno sí puede evidenciar que existen varias disposiciones que apuntan precisamente a aquello. Yo quisiera preguntarle cuál de estos puntos, porque es un texto un poco amplio, el que finalmente hemos podido observar también los ciudadanos, cuál de estos puntos es el que más llama su atención y por qué. Bueno, a ver, esta ley tiene básicamente dos partes, ¿no? Una primera parte que incluye una potestad para el Ejecutivo para que el señor presidente, cuando considere que en una zona geográfica del país existe la necesidad de aplicar esta ley mediante decreto ejecutivo, entonces decide efectivamente que se catalogue esta zona como una zona de emergencia para el país. Y hay una segunda fase que implica que una vez que este decreto ejecutivo es emitido, pues entonces el bloque de seguridad que está contemplado en esta ley puede actuar de manera inmediata y directa para combatir el crimen organizado a través tanto de la policía como de los entes de seguridad. ¿Cómo esta ley va a afectar o impactar en el sector productivo para protegerlo justamente? Bueno, mire, más que afectar al sector productivo, yo pienso que la afectación puede ser positiva. Es decir, cuando usted como Estado tiende a darle seguridad a la sociedad, a las ciudades que actualmente están siendo atacadas por el crimen organizado, el sector productivo se beneficia. Es decir, existe mayor inversión en la medida en la cual tenemos mayor seguridad. Y una última pregunta, mi querido doctor, por mi lado, y es con relación a la Asamblea Constituyente. ¿Cree que esta vía estaría reemplazando la propuesta inicial del doctor de la Gasca de una Asamblea Constituyente? Mire, me parece que el pueblo ecuatoriano votó por una propuesta del presidente de la República que efectivamente apunta a la existencia de una asamblea constituyente que tiende a desmantelar pues, la constitución de Montecristi. Ese voto fue a favor de esta propuesta y creo que el presidente de la República sabrá oportunamente cuándo implementarla. El presidente, pues creo que en estos momentos está atacando con mucha eficiencia y con eficacia varios de los problemas del país, entre ellos el tema de la seguridad, y creo que posteriormente, cuando decida pues, convocar a esta asamblea constituyente, será el momento oportuno, ¿no? Creo que por el momento hay que dejarle trabajar en aquellos temas que resultan mucho más emergentes para el país. Esperemos entonces que para aquel momento haya ganado más popularidad, aunque un presidente en gestión tiende a bajar su popularidad y su respaldo electoral. Ramiro. Ya, Paul, ¿cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. Buen día, Ramiro. ¿Usted cree que el contenido de la ley propuesta es un poco para dar insumos y capacidades de ejercicio al presidente de la República para que no tenga que acudir de manera frecuente a la Corte Constitucional cuando se emitan los estados de excepción y esta Corte Constitucional, como ya le había bateado en algunas ocasiones anteriores, los decretos le ponga límites, le dé explicaciones y le diga que no son necesarias? Totalmente, esta ley lo que le permite al presidente de la República es que mediante decreto ejecutivo el presidente determina dónde, en qué momento y cuándo se debe focalizar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado, sin necesidad de una declaratoria de emergencia. Entonces,
Esta ley lo que le permite al Ejecutivo es tener mucha más eficacia en la toma de decisiones para el combate a la delincuencia. Es decir, si la delincuencia no espera, obviamente el presidente de la República necesita herramientas que le permitan actuar con esa urgencia. Lo cual no quiere decir necesariamente que esta ley no sea perfectible y que en la Asamblea no deban efectuarse reformas, porque yo sí tengo por ahí un par de reparos o un par de observaciones. Y es que, según el proyecto de ley, el bloque de seguridad, una vez que cuenta con el decreto ejecutivo del presidente, puede efectuar, por ejemplo, allanamientos sin necesidad de una decisión judicial ni de una solicitud de la Fiscalía de manera previa. En ese sentido, yo como abogado que se dedica con fuerza a la ley penal, creo que este aspecto sí debe ser reformado en la Asamblea, porque nos permite a todos, inclusive al propio bloque de seguridad, inclusive al propio gobierno, actuar con mayor seguridad jurídica para que las decisiones que se ejecuten, en este caso los allanamientos, cuenten con un análisis previo de la Fiscalía y con una autorización por parte del juez. No creo que lo ideal es que después de que se ejecuten los allanamientos, se remite el proceso para una suerte de control judicial, sino que esto se lo debe hacer necesariamente antes. Creo que los derechos de los ciudadanos y el debido proceso es algo que inclusive en esta ley, que me parece muy positiva en este punto, debe reformarse. Entiendo perfectamente lo que usted dice en el tema de la estructura y el procedimiento legal, porque puede tender a abusos de alguna o a errores imperdonables cuyas consecuencias son irreversibles. Lo entiendo perfectamente, pero el punto termina siendo que se pierde la sorpresa, porque da cuenta los tentáculos que tienen metidos las organizaciones criminales dentro del sistema judicial, los soplos están al orden del día. Bueno, miren, creo que inclusive los mismos funcionarios de gobierno han reconocido, escuchaba hace pocas semanas al nuevo comandante general de la Policía Nacional, han reconocido que los tentáculos del narcotráfico podrían hasta tentar a un policía, a un soldado respecto a la fuga de información. Entonces, ese riesgo siempre va a estar latente. Sin embargo, por encima de ese riesgo, yo como abogado considero que para que el propio gobierno blinde sus actuaciones, estos allanamientos, estos operativos, sí requieren contar con un análisis previo de la Fiscalía y con una autorización judicial. Ahora, que estos fiscales, que estos jueces sean efectivamente de los más probos con los que pueda contar el país, yo coincido con usted. Que debemos evitar definitivamente el tema de las fugas de información, el tema de que los tentáculos del narcotráfico toquen a estos funcionarios que van a tener decisiones tan sensibles, coincido con usted. Pero por encima de ese cuidado, creo que debemos garantizar necesariamente el debido proceso y la seguridad pública. Entonces, ¿usted coincide conmigo que la justicia no está preparada para una ley de este tipo? No, más bien considero que la iniciativa del presidente es, al emitir este proyecto de ley, es la necesaria y la indispensable en estos momentos para el país. No, eso estamos de acuerdo. Mi pregunta era si la administración de justicia, como está tan corrompida y tan deficiente y tan impreparada, ya esta ley lo sobrepasa y lejos de hacer un bien, le estamos dando herramientas a que se coticen más alto. Vea, Romero, lo que pasa es que este es un reto para nuestra sociedad en general, no solamente para la administración de justicia. El país está viviendo el ataque del narcotráfico. La única solución es que sobre la marcha, con iniciativas tan positivas como la del señor presidente, el sistema de justicia, la fiscalía, la policía, las Fuerzas Armadas, necesariamente vayan implementando las medidas necesarias para que esta ley y cualquier otra iniciativa finalmente pueda dar resultados positivos. Entonces el problema no es la ley, el problema no es la iniciativa del presidente, que yo creo que es bastante buena y bastante positiva, sino que todos como sociedad vayamos implementando los cambios y mecanismos necesarios para que estas iniciativas finalmente den los resultados que esperamos. Entonces terminamos coincidiendo y espero que en esta apreciación también coincidamos en que
de las reformas que debe proponer el presidente de la República. No creo que la vía sea la Asamblea Constituyente, porque no hay que agotar el capital político en una aventura que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Sería la reforma integral a la Administración de Justicia, para que de una vez por todas dinamitemos toda esa estructura que demostrada está que un altísimo porcentaje se encontraba corrupta o cooptada por los medios terroristas al margen de la ley, totalmente sucumbía al poder del miedo o el dinero, y hacer algo más estructuralmente sólido, en que, por ejemplo, volvamos a la cooptación y a una corte suprema de 31 magistrados. A ver, bueno, su pregunta tiene varios matices. Primero que nada, creo que el presidente de la República en estos momentos tiene un capital político importante, es decir, su votación ha sido bastante importante y está empezando, ¿no es verdad?, un segundo periodo como presidente después de 1 año y medio en el que ahora, ¿no? Segundo, creo que la Asamblea Nacional, pues en la Asamblea Nacional el presidente de la República tiene actualmente una mayoría que le va a permitir legislar con facilidad. Es decir, con la cantidad de votos que en estos momentos tiene el bloque de ADN, creo yo que se va a poder impulsar fácilmente las iniciativas del presidente. En ese sentido, llamar en estos momentos a una asamblea constituyente sí puede representar un riesgo para el presidente, en la medida en la que este capital político que ha logrado consolidar podría verse en riesgo. Además, ese riesgo, al menos a mi juicio, es innecesario en estos momentos, porque fácilmente, con los votos que tiene la Asamblea, se pueden impulsar una serie de reformas, no solamente para la expedición de leyes, sino también para fiscalizar adecuadamente. Entonces, creo que el presidente en estos momentos tiene las herramientas jurídicas y políticas necesarias para avanzar. Y creo que lo que nos corresponde al resto de actores sociales es impulsar con fuerza las iniciativas positivas del Ejecutivo, como este proyecto de ley que estamos conversando. Ya, Paula, agradecerte. La verdad que suscribo lo que hemos conversado y lo que has contestado, y termina siendo lo más coherente, porque siempre lo óptimo termina siendo enemigo de lo práctico. Que tengas un buen día. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. ¿Cómo no? Ceci, abrimos el espacio de las menciones publicitarias antes de irnos al corte y decimos: ¿quieres estar a la vanguardia en moda y tecnología sin gastar de más? Entonces ven al Centro Comercial Malecón y aprovecha los increíbles descuentos